El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Ayer se produjo la reunión en el marco de la cual el señor Nicolás Maduro, presidente, según el Consejo Nacional Electoral, iba a informar al país sobre las fulanas medidas económicas de la llamada segunda parte de su ofensiva económica. El ofensivo gobierno del señor Maduro nos ha dicho pues que es necesario impulsar la producción, impulsar el abastecimiento y garantizar precios justos. Para eso sería esta fulana segunda parte de la ofensiva económica. Lo que no dice el señor Maduro es que a quienes está invitando a colaborar con el país, con el Estado, para supuestamente garantizar la producción y estabilizar los precios, es al mismo sector productivo que ellos tienen 15 años agrediendo, insultando, expropiando, persiguiendo, diciéndoles de todo, y ahora resulta que van a supuestamente a llamarlos para que colaboren, o están llamándolos para que colaboren, sin hacer, por cierto, en primer lugar, un claro reconocimiento de los errores que han cometido. Y este no es un asunto de que se caigan a cuchillo ellos mismos y que se den golpes de pecho y digan por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Ese no es el punto. El punto es que si tú no ubicas cuáles son los errores, vas a seguir cometiéndolos. Así de simple, así de fácil. Entonces, bueno, en ese marco, estos señores que primero destruyeron nuestra capacidad de producción de alimentos cuando expropiaron las haciendas, permitieron que la guerrilla y el AMPA secuestraran a nuestros productores agrícolas, destruyeron luego a Gruisleña, que era la empresa privada que suministraba no solamente semillas, fertilizantes e insecticidas, sino que le daba además crédito y apoyo técnico a nuestros agricultores. Ellos acabaron todo eso. Después le emprendieron con las empresas, persiguiendo empresas, expropiando empresas, estatizando empresas para destruirlas, como hicieron, por ejemplo, con Lácteos Los Andes, como hicieron con Aceite Diana, como hicieron con las empresas cementeras. Y por último, la emprendieron contra el comercio. Vino el señor Maduro Moros y para tratar de salir más o menos bien parado en las elecciones municipales pasadas, hizo el dacazo, recuerda, dijo que no quede nada en los anaqueles. Bueno, no quedó nada en los anaqueles y no quedó nada tampoco en los centros comerciales. Ahora no hay ni empleo. Hoy los centros comerciales en nuestro país son pueblos fantasmas. Entonces, bueno, esa fue la primera parte de la ofensiva económica. Ahora vamos para la segunda parte, que Dios nos agarre confesado. Una parte de la cual el gobierno no ha hablado, pero que ya está en vigencia y que afecta profundamente a, sobre todo a los habitantes, los sectores populares, es el tema del precio del pasaje. Se acaba de decretar un alza del 40% en el costo del pasaje urbano e interurbano. Yo quisiera que se pongan ustedes por un instante en los zapatos de los venezolanos, no que viven en la avenida Urdaneta y que tienen que ir a trabajar, por ejemplo, a la Florida. No, porque esos son tramos urbanos más o menos cortos y dentro de una misma cuadrícula, por así decirlo. No, yo quisiera que ustedes se imaginaran lo que es, por ejemplo, vivir en Nuevo Horizonte o Nueva Tacagua, en el lejano oeste caraqueño, ¿no? Y tener que venirse desde allá arriba, ¿no? Que eso es más o menos eso puede ser hasta hora y media, ¿no? En un jeep para llegar hasta Katia. Y luego en Katia tomar el metro. Y luego bajarse en el metro y tomar otro carrito hasta llegar al lugar de su trabajo. Por ejemplo, la gente que viene del lejano oeste caraqueño hasta sus centros de estudio, de trabajo en otras partes de la ciudad. O al revés,
¿no? Imaginemos lo que es el lejano este popular caraqueño, a la gente que vive, por ejemplo, en Caucagüita, la gente que vive, por ejemplo, en Turumo, la gente que vive, por ejemplo, en Guaycoco, o la gente que vive en Filas de Mariches, ¿no? Y que trabaja en La Yaguara. ¿Qué significaría este aumento? ¿Qué significa este aumento del pasaje para venezolanos que viven en los sectores populares y que tienen que desplazarse para llegar a sus centros de estudio o de trabajo en la cuadrícula urbana de la ciudad? Bueno, para que no tengamos que imaginarnos mucho, tenemos a dos compatriotas que precisamente viven en esos espacios. Vamos a escuchar a Víctor Barrios. Víctor Barrios vive en Nuevo Horizonte. Para llegar a Nuevo Horizonte, bueno, hay que llegar a Catia, llegar al final de la avenida Sucre, llegar a la plaza de Catia, entrar por Gramovén, pasar todo Gramovén, pasar Federico Quirós, pasar Mario Briceño Iragorri, pasar La Cubana, pasar, bueno, todo eso, pasar Casablanca, pasar El Capitán. Y después de todo eso llegas a ese espacio donde está Mulatal, Nuevo Horizonte, Nueva Tacagua. Bueno, desde allá nos va a hablar Víctor Barrios. Víctor, bienvenido al Radar de los Barrios, hermano. Si tú vives allí y trabajas, por ejemplo, en Plaza Las Américas, ¿cómo es tu desplazamiento en el transporte público? Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Felicitaciones por tu programa. Bueno, el desplazamiento diario sería de aquí del sector de Nuevo Horizonte, exactamente las Lomas de Vista Hermosa, hasta Catia. Luego de Catia agarrarías, tomarías el metro, ¿verdad? Hasta Chacayito, de Chacayito tomarías la camioneta hasta Plaza Las Américas, y bueno, y si trabajas en Los Naranjos, nuevamente otra camioneta. Eso implicaría un costo diario con el aumento del pasaje, que es de un 40%, eso implicaría un costo diario de alrededor de 50 bolívares diarios, ¿verdad? Eso mensual nos está dando, si trabajo de lunes a viernes, son 20 días al mes, nos estaría dando 1.000 bolívares diarios, 1.000 bolívares mensuales. Y si el sueldo mínimo es de 3.270, imagínate, estaríamos hablando de que nos quedarían alrededor de 2.300 bolívares. ¿Ves? 1.000 bolívares semanal, perdón, 1.000 bolívares mensuales solamente en pasaje de ida y vuelta. Es decir, 1.000.000 de bolívares de los de antes. Es correcto, 1.000.000 de bolívares de los de antes en pasaje en los 20 días que vas a ir a tu trabajo, pues ida y vuelta. 1.000.000 de bolívares, eso es correcto. Y el sueldo mínimo es de 3.200, nos quedarían 2.200. Y a ver cómo hago yo con 2.200 mensual. Eso quiere decir que semanal, de lunes a viernes, me estoy ganando 580 bolívares, 575 bolívares. ¿Qué hago yo con 575 bolívares? Que eso no alcanza hoy en día para nada. Es como tú dices, ellos con las expropiaciones, expropiaron agroisleña, expropiaron las cuestiones de la cementera, ahora no hay cemento, no se consiguen muchas cosas, expropiaron Sidor y Sidetur, no hay cabilla. Entonces en este país, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que pasa cuando tú entregas las empresas que has expropiado a gente incompetente, gente que no está capacitada para ello. Por otro lado, me gustaría también hacerle una pregunta, ya que nos ha afectado mucho a los venezolanos y que esto fue, ¿qué pasó con los presupuestos de diciembre? Cuando ellos se metieron en cuando ellos llegaron a Pablo Electronic y dijeron y bajaron los precios, y hicieron todo lo que hicieron y la gente se volvió loca comprando, y el presidente decía que no hicieran esas colas, que en enero todo iba a estar igual. Pues en el mismo diciembre todo estuvo igual. ¿Qué pasó con eso? Pues que era una campaña electoral, o mejor dicho, como siempre hacen, un engaño más. Me tienen al venezolano engañado, porque cuando suben el sueldo mínimo le suben el 10%, pero cuando van a subir, cuando van a devaluar la moneda, nos meten un 50%, cuando van a subir el pasaje nos aumentan un 40%. Entonces, ¿qué está haciendo este señor presidente?
Víctor, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y darnos tu testimonio. Era Víctor Barrios desde Nuevo Horizonte, en el lejano oeste caraqueño, en la Catia profunda, diciéndonos lo que significa para un venezolano de a pie este tema del incremento del pasaje que, bueno, graciosamente pues nos regala el señor Nicolás Maduro Moro. Eso es lo que él llama la paz económica. ¿Qué te puedo decir? Ahora vamos a hablar con Ramón Ojeda. Ramón Ojeda es un dirigente popular en el lejano este caraqueño. Sí, cuando usted va, por ejemplo, por la autopista Francisco Fajardo y rueda y rueda y rueda y rueda y rueda y llega a Petare. Bueno, si usted toma a mano derecha, o sea, en vez de seguir para Guarenas, toma a mano derecha, pasa la Universidad de Santa María, pasa la entrada de la urbanización Miranda, esa es la carretera que sube a la derecha es la carretera Petare-Santa Lucía. Bueno, si usted le da rueda y rueda y rueda y rueda y rueda y rueda 18 kilómetros por esa vía, va a llegar a un sector llamado la Vuelta del Águila. Ese es uno de los tantos sectores que están allí en fila de Mariches. Por eso queremos preguntarle a Ramón Ojeda. Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano, por atender nuestra llamada. ¿Qué significaría para una persona que viva allí en la Vuelta del Águila, en fila de Mariches, y que trabaje, por ejemplo, en La Yaguara? ¿Qué significa eso en términos de pasaje, del costo del pasaje en el transporte urbano? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús, y a todo el equipo de Radar de los Barrios. Mira, Jesús, el tema que estamos planteando el día de hoy es muy importante, ¿no? Porque casualmente la semana pasada los habitantes aquí de Fidel de Mariche hicieron una reunión con el fin de conformar un comité de usuarios. Porque este adelanto que hizo el presidente, ¿no? del aumento del pasaje en su guerra económica y eso, no entendemos realmente cómo es esto. Aumentan el pasaje y advierte que no van a aumentar el salario general, porque ya no sería cuestión de un salario mínimo. Ya Venezuela está dependiendo en la actualidad con esta crisis de un aumento de salario general. Volviendo al tema, mira, esto aquí es lamentable. Como todo en Mariche, aquí no es territorio de que no hay orden, de que no hay autoridades que disciplinen las cosas. Aquí, bueno, un ciudadano, no escapa la realidad ya del norte de Caracas. Se está gastando en pasaje un promedio de 80 a 100 bolívares diarios. 80 a 100 bolívares diarios. Bueno, por ponerte un ejemplo, en el caso de las zonas que son más distintas, como Zumba, como Quince, como la parte de Lagunita Buenavista, que tienen que agarrar varios carros, tienen que agarrar hasta 4 carros. Ahí el primer carro podría costar 6, el otro de 10 a 20, hasta llegar a una opción que tenemos nuevamente, bueno, como todos saben, que es el Metrocable. Correcto. Pero todo este trayecto está simplificado más o menos entre 80 y 100 bolívares, dependiendo la distancia, dependiendo la zona. Y ahora, bueno, como de hace años tenemos el inconveniente de que el que trabaje a hora nocturna, pues salga un poquito más tarde de su trabajo, entonces el recargo hasta de 50 bolívares por traerlo nuevamente en Mariche. Dios santo, sí, se me había olvidado ese detalle, pues tanta gente que trabaja en horas nocturnas o que llega al regreso en esas horas y les cae el fulano retardo. Una persona que viva, por ejemplo, en Zumba o que vive en el Winche, primero que tiene que tomar un jeep desde donde está para que lo lleve hasta la carretera Petare-Santa Lucía, ¿no? Exacto. Entonces ahí tomas el otro carro que te lleva hasta el Metrocable, ¿es correcto? El Metrocable. Entonces el Metrocable es otra tarifa más para llegar hasta Petare. ¿Correcto? Y en Petare entonces empieza la peregrinación hacia el resto de la ciudad. En total tú nos dices que en promedio entre 80 y 100 bolívares diarios los pasajes ida y vuelta. Desde aquí. Si hablamos de Santa Lucía, imagínate. Claro. Ahora, otra cosa que hay que tomar a colación, aprovechando el tema, es la situación que están viviendo nuestros estudiantes. Porque estamos hablando de la clase obrera, la clase trabajadora, ¿no? Que sale a hacer su diligencia. Pero como refleja la realidad de lo que está pasando a nuestros estudiantes. Entonces, los estudiantes del liceo, nuestros estudiantes universitarios, que no contamos ni con un núcleo universitario aquí,
podemos contar con la Universidad Latinoamericana, pero no contamos con un núcleo universitario. ¿Qué le parece, amigo Chugo? Caramba, Ramón, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu tiempo. Era Ramón Ojeda, dirigente popular. Por cierto, él es hijo de una persona que durante muchos años ejerció también el liderazgo comunitario en ese sector del este popular caraqueño. Era Ramón Ojeda entonces explicándonos, ¿cómo les digo? Mire, en la carretera Petare-Santa Lucía, al lado y lado de la carretera quedan barrios como, ya lo dije, la Vuelta del Águila, Marisabel, el Caballo Mocho, muchos barrios, el Winche, pero cada uno de esos barrios tiene a su vez una profundidad montaña abajo, porque allí en esta zona, en Fila de Mariche, los cerros son al revés, los cerros no son subiendo sino bajando, porque la carretera está en la parte alta, los barrios quedan a ambos lados de la carretera, entonces ladera abajo de la montaña quedan los barrios, y puede ser muy abajo, entonces es un mototaxi o un vehículo rústico el que saca a la gente desde la profundidad del barrio hasta la carretera. Ahí está otro vehículo de transporte público que lo lleva hasta el Metrocable, del Metrocable es otra tarifa hasta Petare, y en Petare entonces empieza el traslado hacia, bien sea por el metro, o a tomar una o dos camioneticas más. Esa es la realidad de los habitantes de los sectores populares que hoy son agredidos nuevamente con este tema del incremento de pasajes. Para no hablar de mayores profundidades, para no hablar de que le están aumentando un 40% por tener el privilegio, entre comillas, de ser atracado en las camioneticas. Ustedes saben que ahora los atracos son además con discurso, ¿no? Se te monta un tipo en la camioneta, o uno, dos, tres tipos, y te explican que ellos acaban de salir de la cárcel en la operación Callapa judicial, que ellos no quieren robar a nadie, pero que por favor les den una colaboración. Entonces, bueno, con semejante discurso, ya ustedes se dan cuenta que la fulana colaboración no es exactamente voluntaria. Pero eso pasa todos los días. Todos los días, asaltos así o asaltos a mano armada. Y para tener el ticket para participar en esa ruleta rusa, ahora hay que pagar 40% más. Todo gracias a Maduro y su exitoso modelo económico. Maduro, Diosdado, Rafael Ramírez, todo ese combo. Pues vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.